municipal. Y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Ya vamos a ir a Santa Marta con nuestro compañero Nicolás Rodríguez, porque ese es el epicentro, así lo ha dispuesto el presidente de la República, de las celebraciones del Día de la Patria, de este Día de Independencia 20 de julio. Hay desfiles que comienzan allí, en la capital del Magdalena, una ciudad con una enorme historia, que está de cumpleaños en estos días, que es la ciudad más antigua de América. 500 años. 500 años, es que estamos hablando de la ciudad más antigua de Colombia y tal vez del continente, ¿no? Tal vez una de las ciudades más antiguas, pero todo lo que encierra, pues tiene como justo epicentro a la ciudad de Santa Marta, la bahía más hermosa de América. Pero adivine qué, no ha llegado el presidente. 10:33. Entendemos, nos decía Nicolás, ya vamos con él, que estaba previsto el arranque de la ceremonia para las 10 de la mañana. A las 10, Juan Roberto, y lo grave es que el presidente tiene hoy una agenda muy apretada, porque vuelve aquí a Bogotá para convención del pacto, para instalación del Congreso, y después viaja a Chile. Bueno, esperemos a ver si le alcanza el tiempo. Vamos a ver, 10:33 minutos antes de la pausa, dialogábamos con Federico Gómez, que es el director de la revista Cambio, Federico Gómez Lara, que ha hecho una investigación que es sin duda no solo la portada de este medio, sino que seguramente va a poner al gobierno a dar explicaciones. El famoso cuento, excúseme la expresión, Federico, no estoy menospreciando la investigación, sino el cuento del gobierno de que un escándalo de una joven de 23 años que es funcionaria del Ministerio del Interior, había usado un avión de la policía, según el presidente Petro en su momento, lo dijo públicamente, para una gestión secreta, tal vez de paz. Eso fue lo que dijo en su momento y que no podían contar. Federico, antes de la pausa, nos contaba que no hay tal gestión de paz, que ella estaba haciendo una cantidad de marrullas propias de la politiquería local, pero que también vincula al gobierno nacional, para ayudar a un congresista conservador que se acomoda siempre, pero en esta oportunidad es incondicional del gobierno nacional, que es el señor Ape Cuello, que es dueño, entre comillas, de intereses en una universidad del Cesar. Hasta ahí, Federico, estoy tratando de hacer el resumen, pero lo que ha descubierto la revista Cambio, Federico Mera Camila, es que el vuelo no solamente fue en avión, sino también en helicóptero hasta Aguachica, lugar de la reunión. Me pareció fantástica la explicación, Federico, de que usted, además de que descubre que no solo hubo avión, sino también helicóptero de la muchacha Juliana, la funcionaria del Ministerio del Interior, supuestamente enviada por el presidente a una gestión de paz, pero parece que estaba enviada para otra cosa, para otra gestión. Viajó con la hermana. El pez muere por el X o por el Instagram, porque la hermana postea fotos en el avión, pero que resulta ser en un helicóptero. Pero me quedo con una cifra. El Estado, o sea, de nuestro bolsillo, se gastaron 126 millones de pesos para esos vuelos en un solo día. Y solo en gasolina, porque solo ahí métale los pilotos, los sueldos, hangar, el derecho aeropuertuario, aterrizaje, bueno, todos los costos, digamos, variables alrededor de un vuelo, ¿no? Esos 126 millones de pesos son solamente en gasolina. Eso es lo que llamaríamos una chichigua. Federico, retomemos la charla, porque después de que usted y su equipo descubren lo que descubren de ese vuelo irregular, que la gestión no era la que había dicho el presidente, ustedes abordan al ministro del Interior, Armando Benedetti, que es el jefe de Juliana, la joven en cuestión. ¿Qué les dijo el ministro Benedetti? Es correcto, y esta es una historia que curiosamente tiene que ver con Blue Radio, porque yo había llamado 2 o 3 veces al ministro Benedetti y el ministro no me contestaba. Entro a Twitter, o a X, como se llama ahora, sí, y veo que Benedetti está peleando con Ricardo Ospina, el director de noticias de Blue Radio. Es correcto. Y está diciéndole, ustedes no contrastan nada, y ustedes que nunca llaman, y el cómo, y el dónde, y el cuándo, bueno, todo lo que ustedes conocieron. Entonces yo le mandé un mensaje diciéndole, ministro, lo veo peleando en redes con Ricardo Ospina, diciendo que a ustedes nunca los consultan. Siempre es importante consultarlos. Voy a publicar un tema en el que lo menciono, le pido me conteste el teléfono. Y ahí él me devolvió la llamada. Entonces, esta llamada es bien interesante, porque el helicóptero no estaba en el radar de nadie, ni el ministro sabía que el helicóptero estaba en mi radar.
Entonces ¿Cómo, yo empecé... ¿Cómo así, Federico? No entiendo. Pues el ministro no sabía que yo sabía que había existido un vuelo en helicóptero. Entonces empecé a preguntarle solamente por el vuelo del avión. Sí. Entonces le dije, ministro, pues lo evidente, ¿quién ordenó ese vuelo del avión y para qué? ¿Y con qué justificación? El ministro, digamos, titubeaba tratando de dar las explicaciones y pues recordemos que estamos hablando de un ministro que como pocos está toreado en la política y que sabe hacerle el quite a los periodistas, pero básicamente dijo que no me podía contar mucho, que se trataba de una operación que comprometía la seguridad nacional por un tema de orden público. Y al preguntarle sobre el avión empezó a explicarme sobre el convenio que está suscrito entre el Ministerio del Interior y la Policía hace más de 10 años para el transporte de funcionarios, que eso no tiene ninguna irregularidad, tal. Yo le dije, no, pues irregularidad el convenio no tiene, lo irregular es el uso que se le da, ¿no? Sí. Entonces por eso le estoy preguntando quién ordenó el avión y con qué justificación. Entonces me dice, no, el avión lo pidió Juliana para esta misión secreta que yo no le puedo compartir. Entonces, le dije, pero Juliana, ¿tienes la facultad de pedir un avión a su disposición cuando quiera, discrecionalidad? Y me dice, no, ella no tiene esa facultad. Ministro, ¿y entonces por qué lo pidió? Entonces, ¿cómo hizo? Porque los funcionarios tienen una misionalidad que entonces van y bueno, una cosa como medio enredada. Pero entonces al final de esa parte de la conversación le dije, perfecto, ministro, entonces hemos podido establecer que su versión oficial es que existió un vuelo, que usted conocía de ese vuelo, que lo avaló, aunque fue solicitado por Juliana, y que era un vuelo secreto por motivos de una misión de orden público, ¿correcto? Entonces sí, correcto, esa es mi versión, y le tengo que colgar, me toque, no, ministro, no me cuelgue todavía, que es que no le he preguntado lo que le quiero preguntar. ¿Y el helicóptero? Y me dice, ¿cuál helicóptero? El helicóptero que llevó a las hermanas Guerrero de Aguachica, de Valledupar a Aguachica. Y me dice, sí, eso es lo mismo, es parte de la misma misión, es la misma misión, ellas estaban allá en esa misión secreta. Y entonces le dije, ok, y entonces me dice usted que volaron a Aguachica por la misión secreta, tema que no me va a comentar, y esa es su versión, ¿correcto? Y me dice, sí, eso es así, entonces pues no se pongan ahora a decir que fue por otra cosa. ¿Y usted estuvo enterado del helicóptero? Sí, señor, yo estuve enterado del avión y el helicóptero. Pero si le pregunta que cuál helicóptero, ¿cómo le miente diciendo que sabía del helicóptero? Claro, entonces él al principio me dijo, ¿cuál helicóptero? Y yo, el helicóptero, sí, ese helicóptero sí, eso hacía parte de la misma misión. Entonces, cuando le digo, ok, tenemos establecido que era una misión secreta, que las dos aeronaves fueron autorizadas por usted, pero que fueron solicitadas por Juliana, ¿esa es su versión? Sí, esa es mi versión. Y entonces le digo, ministro, pero le tengo una mala noticia. Dígame, yo tengo aquí las pruebas en mi mano de que ese helicóptero no fue usado para ninguna misión de orden público, ni de seguridad nacional, ni de paz total. Las hermanas Guerrero se fueron a atender esta reunión en la universidad tal. El ministro quedó un poco como pasmado y tartamudeó un poco. Y la verdad yo lo noté sorprendido, me dijo, ¿cuál universidad? ¿Cómo así? No, ustedes pues que han hablado con Benedetto y saben cómo es coloquial. Y es como usted dice, Federico, lo interrumpo, como dice usted en el artículo, es un zorro viejo la política. O sea, si alguien sabe responder y salir de rollos, es él. Sí, él no se deja descolocar. Pero esta vez sí le pasó porque digamos que era difícil justificar la cosa. ¿Y qué les dijo cuando usted le cuenta eso? No, pues me dijo, mira, yo la información que tenía era que esto era parte de una misión, como te he explicado, no te la puedo comentar, pero eso fue lo que me dijo a mí Juliana Guerrero. En ningún momento me dijo que fuera un asunto referente a un viaje al Consejo Superior de la Universidad, entonces tendré que averiguar más a fondo qué fue lo que pasó, porque eso a mí nunca me lo dijeron. Es decir, lavada de manos literal, olímpica. La echó al agua. Sí, digamos, es muy grave si el ministro sabía y está mintiendo, y es igualmente muy grave si no sabía. Si el ministro no sabía y Juliana le mintió a su jefe. Uno no sabe qué es peor, ¿no, Federico? Hacer una vuelta. Sí. Uno no sabe qué es peor. Federico, para cerrar este capítulo, que qué buena investigación, ustedes hacen un perfil, una semblanza de esta joven de 22 o 23 años que ha acumulado un poder enorme dentro del gobierno,
¿Qué lograron establecer de esa muchacha? Y solo con un dato que a mí personalmente me sorprendió, de todo lo que publican, a mí lo que me parece más sorprendente es que la joven esté en el CISBEN. ¿Cómo le parece? ¿Ah? No, y el título, bonus track, poderosa, influyente y en el CISBEN. Buenísimo. El CISBEN, ¿no? Entonces, claro, obviamente cuando le empezamos a seguir el rastro, pues uno busca todas las bases de datos, cédulas, registros de propiedades, todo lo que uno pueda encontrar. Y pues les confieso que en mi oficina, cuando estábamos en la labor de reportería y encontramos eso, pues hubo risas, como una mezcla de indignación y risa, ¿no? Como reírnos para no llorar. Reírnos para no llorar. Entonces, pues, si uno mira la trayectoria de Juliana, ella empieza, digamos, a sonar como coordinadora de juventudes de las causas de la izquierda y del pacto histórico, o en ese momento de la Colombia Humana, desde el 2018, siendo muy joven como líder estudiantil. Luego tiene un papel ya más activo en la campaña 2022, llega de la mano de, entre otros, el jefe de seguridad de Gustavo Petro, el coronel William Castellanos, ahora enredado con temas de los vuelos de Papá Pitufo, otra investigación que publicamos hace unos meses en cambio sobre la entrada de los 500 millones a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, esta mujer llega y empieza, digamos, a rondar entidades del gobierno con pequeños contratos, empieza a vérsele cada vez más cerca, hasta que de repente hubo un día en donde por estas cosas que pasan en el gobierno acabó ocupando al mismo tiempo como encargada la jefatura de gabinete presidencial, era asesora del ministro, era jefe encargada del despacho presidencial, es decir, una cosa que uno dice, bueno, ¿a qué horas? ¿Laura ¿no? Sarabia, Ruta 2? Pero digamos, yo diría que bastante más establecida y más con 9 poderosa años menos que Laura. Con 9 años menos. Entonces, pues si uno cruza simplemente los niveles de ingreso que se devengan de esos cargos, pues Juliana está obviamente en el percentil pues más alto de los ingresos de los colombianos, y tiene, supongo, pues una vida económica respetable derivada de su trabajo. Como para no estar en el CISBEN. Sí. Está en el CISBEN, en el grupo B, en donde el ingreso per cápita de las personas que están en el grupo B se calcula en 320,000 pesos al mes. Y eso no se gana ella. Y eso no se gana ella, y viven en un lujoso edificio en Chapinero, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que con este artículo, mi estimado Juan Roberto y María Camila, pues la Procuraduría y la Fiscalía tienen todo por hacer. Ahí está, ¿no? Sí. Federico, yo quiero preguntarle si ustedes lograron comprobar que la orden o el deseo de reelegir al rector o en su defecto de que sea el otro candidato, si está ligado con el presidente de la República, porque si el ministro Benedetti no sabía de la misión, ¿cómo sabría el presidente? Nosotros no pudimos establecer comunicación con el presidente. Ustedes saben que eso no siempre es fácil en este gobierno. Pudimos establecer esa intención de las hermanas Guerrero, pero lo que sí es clarísimo por los pronunciamientos públicos del presidente es que el presidente está total y absolutamente en contra de esa figura, y él lo ha dicho públicamente. Él dice: yo no voy a permitir que en este gobierno se modifiquen estatutos de las universidades públicas para permitir elecciones que perpetúen las estructuras políticas y de los clanes de poder en las universidades públicas. Que esa es una investigación, creo yo, que todo el periodismo colombiano está en mora de hacer. ¿Por qué las universidades públicas son unos botines electorales y son tan codiciadas por la clase política, ¿no? Lo que pasa, Federico, pero será motivo de esa investigación que están haciendo, y me da pena decirlo así, pero es que este gobierno había dicho que no iba a hacer eso. Es que ese es el problema. Y con conservadores de por medio, en fin, politiqueros corruptos y leguleyos en regiones, en fin, todo un cóctel, un manjar periodístico que lo encuentran, porque a pesar de la extensa charla, ustedes leen el artículo y van a encontrar una cantidad de elementos maravillosos. Es toda una novela, que me quedo con una frase de Federico, que bien podría ser el guión de una novela de intriga, y es lo más grave es que es real. Federico, como siempre, un gusto y felicitaciones. Qué buena investigación.
Querido Juan Roberto, muchas gracias a usted, a María Camila, a todo el equipo, y pues infinitamente agradecidos con ustedes que siempre son tan amables y tan generosos con las investigaciones de cambio. Ustedes saben que esto pues es un trabajo titánico ahí de hormiga, claro, que con todo el equipo vamos haciendo y bueno, se van viendo los resultados y eso nos tiene contentos. Sin duda. Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, el buen periodismo, que siempre hay que destacar y del que siempre hay que hablar. ¿Qué dudas le quedaron, María Camila? No, es lo que usted dice, más que dudas, la invitación a que los oyentes y los usuarios que nos ven hasta ahora vayan y lean el artículo completo, porque hay mucho más, hay mucha más tela por cortar, empezando por quiénes son los aliados de ella, no solo en Valledupar, sino aquí en el Ministerio del Interior de las hermanas Guerrero, que incluso les acreditaron experiencia laboral en fundaciones para que hoy puedan ser funcionarias en el gobierno. Estamos hablando de otra de las novelas, otra pata que le nace al cojo, la joven Juliana Guerrero, que apunta a ser protagonista de escándalos en los que hay poder, intriga, mucha influencia y, por lo que vemos en el artículo de Cambio, muchas mentiras de por medio. 10 de la mañana, 48 minutos. Aquí